Hoy quería hablar de las crisis neurodivergentes porque para mí es la parte más difícil de ser autista. Así que quería arrojar un poquito de luz sobre qué es el shutdown o apagón, que para mí son las más frecuentes, pero también son las más sutiles, qué es un meltdown o estallido y qué es el burnout neurodivergente, no confundir con el burnout laboral. También voy a responder un par de preguntitas que me dejasteis por Instagram compartiendo algunos tips que me ayudan a gestionarlas. Bueno, lo primero es decir que estas crisis son una señal del sistema nervioso de que ha petado. A mí me gusta entenderlo como que tengo una capacidad limitada, ponle una botella, y que todas las cargas, todas las demandas físicas, sensoriales, cognitivas y emocionales, todo eso va sumando y va llenando la botella. Y si no tengo tiempo para vaciarme, para vaciarla, entonces se desborda. Y ahí es cuando vendría una crisis. Como personas neurodivergentes estamos todo el tiempo gestionando más carga porque el sistema a nuestro alrededor no está diseñado para nuestras necesidades sensoriales, cognitivas, emocionales. Así que nuestra botella se llena muchísimo más rápido. Algunos ejemplos de demandas cognitivas son conducir, en el que tienes que estar atento a lo que está haciendo el de delante, al cambio de marchas, al límite de la velocidad, a los retrovisores. Y eso sostenido en el tiempo puede ser un esfuerzo cognitivo grande, especialmente para una persona autista que tenemos procesamiento monotrópico. O el hecho de tener en mente muchas tareas por hacer, o ir al supermercado y tratar de completar todo lo de la lista de la compra cuando también tienes que interactuar con alguien para pedirle algo y sostener sensorialmente ese ambiente, que las luces suelen ser fluorescentes y bastante horribles y luego suele haber otros ruidos como música. Algunos ejemplos de demandas emocionales son hiperempatizar con alguien o ver las noticias, tener un malentendido o una conversación tensa, o mismamente procesar el diagnóstico. Ejemplos de demandas sensoriales pues son estar escuchando el sonido del aire acondicionado todo el tiempo o el ruido de un cortacésped al fondo, estar hiperestimulada porque ves a las personas en la oficina moverse de un lado a otro, llevar ropa apretada y que la sientes todo el tiempo. Y también puede haber demandas físicas como un dolor físico, enfermedad o falta de sueño. Y todo esto va sumando hasta que el sistema nervioso no puede más. Una de las posibles crisis es el shutdown, que es una crisis internalizada, por eso en español se ha traducido como apagón. Esta me ha pasado toda la vida, pero sinceramente no la había identificado porque pensé que era fatiga o incluso que estaba calmada en situaciones de mucha tensión, pero la realidad es que estaba totalmente desconectada y disociada. Me pasa, por ejemplo, comiendo en un restaurante, al cabo de un rato me empiezo a agotar bastante, o si quedo con alguien que suelo quedar en Madrid, después de un ratito de la conversación, estando en la cafetería y oyendo todos los ruidos de la cafetería, las otras conversaciones, atenta a mi conversación, al cabo de una hora estoy cao. Y lo que siento es eso, cansancio extremo, una neblina mental de no poder pensar, tengo que hacer bastante esfuerzo para entender qué me están diciendo, me cuesta pensar una respuesta, me suelo quedar callada. Vamos, que siento que mi cerebro está frito y me desconecto. Incluso algunas veces me entra como un sueño instantáneo muy fuerte y solo quiero tumbarme o dormir y estar sola. Otra posible crisis es el meltdown, y esta es la que me lleva al diagnóstico. Pensaba que me estaban dando ataques de pánico o ansiedad o que me estaba volviendo loca porque tenía la sensación de que perdía el control. Esta sí que es una crisis externalizada, muy agobiante y con manifestaciones como gritar, llorar, patalear, dar golpes o hacerse daño, dificultad para respirar o hablar, tensión física, incluso visión borrosa, hiperventilar o temblar. A mí me sucede cuando a la saturación sensorial se le añade un estrés emocional, como por ejemplo haber tenido un malentendido con mi pareja o con una amiga, tener un compromiso importante en breves o que se haya producido un cambio de planes. Para mí se siente como una ansiedad enorme, me clavo las uñas, necesito moverme, andar de un lado para otro, me cuesta respirar y tengo como una especie de ataque de llanto. Y aquí hila muy bien una pregunta que me hicisteis en redes y que dice: ¿cómo gestionas meltdowns, burnouts, shutdowns y la hiperexigencia y culpa asociada? Creo que una cosa que me ha ayudado muchísimo ha sido entender lo que era, porque antes me agobiaba muchísimo el tener la crisis, el no saber qué era lo que estaba pasando. Y al descubrir el autismo, descubrir las crisis neurodivergentes y saber qué es lo que está pasando un poco, eso ya me ha ayudado muchísimo a gestionarlas. Creo que el primer paso es aceptar lo que te está pasando y en ese momento no intentar analizar las causas ni llegar a soluciones. Como paso dos sería identificar qué es lo que me está causando esa saturación, si es un compromiso, si es algo sensorial y tratar de eliminarlo, ya sea mandando un mensaje diciendo que no puedo ir el día siguiente a una reunión o desquedar con alguna amiga, irme de una situación o de un entorno y hacer tiempo porque voy a necesitar volver a regularme y descansar. Entonces, tratar de dejarme ese día, el día siguiente, como muy light en cuanto a compromisos, tareas y obligaciones.
porque ahí viene el paso 3, que es pues darme tiempo para descansar y regularme. Lo mejor es si puedes dormir, dormir, hacer steaming, estar sola para mí es imprescindible y tener una especie de protocolo de regulación. Para mí cositas que me regulan son tomar un cacao caliente, ver vídeos de YouTube, me encantan los silent vlogs, pero algo que te transmita que está todo bien, leer una novela y así como evadirme un poco, hacer crochet. Y ya después, cuando ya sí que estoy regulada, ahí ya sí me permite hacer la reflexión, pero no antes. Y en ese momento ya sí decir qué fueron los triggers que me fueron llevando y me fueron saturando hasta tener la crisis y qué señales se fueron dando que no supe identificar en el momento, pero que ahora a toro pasado veo y que a lo mejor en la próxima situación me pueden ayudar a ver que me estoy desregulando antes de que la crisis llegue. Otra cosa es que todas mis crisis las había disimulado y ocultado. Entonces, la mayoría de las crisis las había tenido en soledad, pero últimamente, desde antes del diagnóstico que me daban muy seguidas, tuve muchas con Vicente y eso se le hizo muy difícil porque él no entendía lo que estaba pasando, pensaba que él tenía que actuar de otra manera, yo me sentía forzada a explicarle en ese momento qué era lo que me pasaba, qué necesitaba, por qué me pasaba eso y me generaba mucha más angustia, me desregulaba muchísimo más, tratar de también gestionar que a él no le afectara. Así que ahora tenemos una palabra clave que no es nada original, es meltdown o estoy saturada. Y él sabe qué hacer, que es ayudarme a salir de la situación, pues si es una situación social, ayudarme a que nos vayamos, o si es algún estímulo sensorial, quitármelo o sacarme de ese entorno, haciendo preguntas de sí o no, no demandando muchísimo de la conversación, dejarme sola y decirme estoy aquí, pero dejarme sola. Porque otra cosa que usamos mucho en la relación es decir, oye, ¿qué necesitas o qué necesitas de mí? Pero en este caso puede ser que sea demasiada demanda, como que yo no lo sepa en ese momento. Y otra cosa es que él trabaje en él estar regulado y tranquilo también. Pasando a la siguiente crisis neurodivergente, que es el burnout, en realidad esto es como digamos una crisis sostenida. Y a mí me ha pasado muchísimo de confundir estos episodios de burnout con depresión, porque este ya no dura horas o días como el meltdown o el shutdown, sino meses o años. Y es consecuencia de tener ese estrés y esa desregulación sostenidos en el tiempo. Algunos signos son fatiga extrema, emocional y cognitiva. A mí no me apetecía estar con otras personas, sentía mucha soledad, como me sentía súper diferente y muy aislada. Tenía muchas crisis existenciales, hipersensibilidad sensorial, o sea, no es como que aumentas tu sensibilidad sensorial, pero sí que aumenta tu respuesta, es decir, como que tu sistema reacciona muchísimo más y se pone mucho más fácilmente en alerta. Y también regresión de habilidades, que aquí me hicisteis otra pregunta que dice, ¿puedes hablar de las regresiones? Siento que desde que sospecho que soy autista voy perdiendo habilidades sociales. Y sí, esto es posible. En burnout puede haber una pérdida de habilidades, que es bastante común de hecho, y que es el motivo de que muchas personas lleguemos al diagnóstico, porque pierdes la capacidad de camuflar. Entonces, todas esas habilidades sociales que realmente estás haciendo un sobreesfuerzo extra para tener, las puedes perder porque no tienes ya más capacidad de sobreesforzarte. Yo, por ejemplo, a raíz de mi última época de burnout, empecé a ver mis rasgos autistas muchísimo más fuertes porque no tenía ya capacidad de flexibilizar. Entonces era como que veía muchísimo más mi rigidez cognitiva, mi dificultad con los cambios de planes, mucho más steaming también. Y también esta pérdida de habilidades puede conllevar pérdida de capacidad de concentración o tener dificultad para hacer cosas muy cotidianas como, yo que sé, un papel de burocracia o poner una lavadora, ir al supermercado o ducharte. Y ya para terminar, me queda una pregunta clave que también me hicisteis por Instagram que dice, ¿los shutdowns son propios de autismo o de neurodivergencia en general? Me pasa mucho y soy altas capacidades. Los shutdowns y meltdowns y burnout son de regulación del sistema nervioso. Podría pasar en todas las neurodivergencias, pero en autismo es muchísimo más común porque por nuestra forma de procesamiento, la sensibilidad sensorial y demás, la desregulación es muchísimo mayor. Pero aunque es menos frecuente, también se da en TDAH y también se puede dar en altas capacidades. Habría que mirar qué es lo que está desregulando, como cuáles son los factores que están desregulando para saber si es un rasgo autista o si es un rasgo de TDAH o si es un rasgo de altas capacidades lo que produce esa desregulación del sistema nervioso. Aún así, si es bastante frecuente, o sea, si es algo cotidiano, tipo 2 veces al mes o más, yo me cuestionaría si no hay una doble excepcionalidad, ya sea autismo, TDAH o al menos desorden de procesamiento sensorial. Y de hecho esto fue lo que a mí me llevó a sospechar que no solamente tenía alta capacidad intelectual, sino que había otra neurodivergencia. Espero no dejarme nada, pero si te queda cualquier duda o se te ocurre alguna cosa que se me ha olvidado decir, déjamela en comentarios y también si quieres tu experiencia.
Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.